Muchas gracias por la invitación. Siempre tengo un gran afecto y respeto por los amigos de Libertad y Progreso. Estoy muy reconocido por estar dentro del comité académico, donde hay además colegas y amigos que respeto mucho. El problema de las instituciones, ¿para qué sirven las instituciones? Esto parece una tontería, pero siempre es bueno reiterar lo obvio a veces. La primera situación, imaginemos primero la Constitución, que va a ser el núcleo de nuestra materia, de nuestro debate. Imaginemos la Constitución como un contrato. ¿Por qué un contrato y no una ley? Porque en realidad nosotros tenemos desde hace mucho tiempo, digamos para poner una fecha que unió todo el país desde 1860, que es cuando se produce la gran unión entre la Confederación Argentina, con capital en Paraná, y el Estado de Buenos Aires, y que se hace la reforma de la Constitución de 1853 en esta nueva Constitución, digamos, y se le cambia el nombre a nuestro país, y se le llama entonces como Nación Argentina. La idea de un contrato de largo plazo es un contrato espontáneo, en el sentido que todos nosotros aceptamos vivir en él. Es un poco la regla común que tenemos, que existe desde antes que nosotros hayamos nacido, inclusive antes que nuestros padres hubieran nacido. Y lo aceptamos porque es también un contrato, además de espontáneo, relacional. Relacional en el sentido que lo aceptamos porque nos conviene, porque nosotros sabemos que dentro de este contrato de largo plazo es un contrato que nos permite vivir de una manera civilizada y permitir convivir con nuestras diferencias, con nuestras opiniones distintas, con nuestras maneras de ser distintas, con todas las posibilidades que existe una sociedad pluralista. Es muy importante entender esta idea de la Constitución como contrato, que es por otra parte una concepción muy antigua en nuestro derecho. En el primer caso importante de la Corte Suprema de Estados Unidos, Calder versus Bull, es un caso anterior a la presidencia de John Marshall, decía, gran periodo que normalmente citamos a partir del precedente de 1802 de Marbury contra Madison. En aquel precedente, la Corte Suprema reconoce la existencia del contrato social y establece que hay garantías, en este caso se refiere a un caso de materia penal, que existían por ese contrato social. Y en esto es un poco una idea que surgió en nuestra propia Constitución. Nuestra Constitución, hay un artículo que es un invento argentino, digamos, que existe desde el Estatuto de 1815, que es nuestra primera Constitución, digamos. Está en el reglamento del 1817, en la Constitución de 1819, en la Constitución de 1826. Y de ahí, con alguna reforma no muy afortunada en 1853 para acá. Este artículo 19 habla de que las acciones privadas, diríamos ahora de las personas, que no ofendan al orden y la moral pública, lo cual es la parte equívoca que hay, porque obviamente todos sabemos que no existe la moral pública, pero que no perjudiquen a un tercero, si están reservadas a Dios y exenta a la autoridad de los magistrados. A lo cual se le agrega otra línea, también central. Dice, nadie está obligado a hacer lo que la ley no manda, ni privado de lo que ella no prohíbe. Otra de las garantías. Es decir, esta idea es muy contractualista. En cuanto a decir, mira, esta organización política creada en la Constitución tiene un primer gran límite. Hay cosas que están fuera de su ámbito, están fuera de esa función. Es más,
Si ustedes ven viejos fallos de la Corte Suprema, cuando se analizan qué cuestiones no pueden llegar a los jueces, bueno, generalmente se cita primero las consultas, y el que sigue generalmente las acciones privadas. Es decir, son cuestiones que los jueces intervienen solamente para excluir la actividad pública. Esta idea de la Constitución como contrato es muy importante, porque yendo muy atrás en nuestra historia constitucional, a nuestros dos grandes fundadores, uno es Alberdi. Contrariamente a lo que mucha gente cree, Alberdi no tuvo mucho que ver en la Constitución del 53, por un motivo político del momento, que es que el general Urquiza no quería que ello ocurriera. Por lo tanto, no tuvo una participación debida. Pero sí escribió, el libro Bases, por supuesto, pero sobre todo escribió un libro absolutamente central en nuestra historia constitucional, que es el sistema económico y rentístico de la Constitución de la Confederación Argentina. Publicado inmediatamente después, en 1854, en la cual señala una doble idea muy importante. Si la Constitución es un programa de gobierno. La idea es que la Constitución no era solamente un conjunto de normas, sino también indicaba normas de comportamiento. Y Alberdi era en realidad mejor economista que abogado. Yo sé que celebramos el Día del Abogado con el aniversario de Alberdi, pero la realidad es que él es reconocido en Francia como un economista, miembro de la Asociación de Economistas, y a su muerte se le hace un homenaje. Por lo tanto, Alberdi en ese libro dice otra cosa muy importante, que muchos olvidan. La Constitución es un gran sistema derogatorio. ¿Derogatorio de qué? Dice, del sistema de Carlos V y Felipe II, del sistema de monopolio, del sistema de la sociedad cerrada. Cuando uno lee esas palabras, son realmente premonitorias, en la idea que era la Constitución como algo fundador de un nuevo sistema de libertad económica y de libertad política. La otra gran figura es, por supuesto, Sarmiento. Sarmiento sí fue constituyente en 1860, Sarmiento escribió también una bibliografía muy amplia, los comentarios de la Constitución, y después una cantidad enorme de artículos agrupados en práctica constitucional. Pero a Sarmiento le debemos un tema que lo menciona ya en los comentarios de la Constitución, y es importante tener presente. Sarmiento dice: la Constitución es el remedio de nuestros males. No usa la palabra remedio, usa la palabra tisana. Palabra antigua, si la hay. Dice, la tisana. Dice, y la tisana, con frasco, viene envuelta en las instrucciones. ¿Cuáles eran las instrucciones? Las instrucciones eran los fallos de la Corte Suprema de Estados Unidos. Y él es quien asesora al presidente Mitre, que inmediatamente de dictada la Constitución en 1860 y en 1862 asumida la presidencia, establece la Corte Suprema de Justicia. Y esa Corte Suprema de Justicia, creada inmediatamente con nuestra nación unificada, es la que sigue como propios los fallos de la Corte Suprema de Estados Unidos. Sarmiento hace traducir los libros de derecho constitucional de Estados Unidos y hace traducir los fallos oficialmente. Entonces, una larga obra, sobre todo de la gran obra de los comentarios de Joseph Story, que había sido otro de los grandes jueces de la Corte Suprema de Estados Unidos, y que fueron traducidos en una versión más reducida al castellano oficialmente y citados desde entonces hasta hoy. Hay otra cosa que hace Alberdi para hablar de este. Alberdi habla de otro punto, que nosotros también, un libro que tampoco citamos tanto,
Es bastante peligroso a veces citar a Sarmiento y Alberdi en una sociedad como la Argentina. Escribe un libro con una biografía de un empresario. Los trabajos de William Wheelwright en América del Sur. Ahora, después de Hayek, después de Phelps, inclusive después de Keynes, ¿no? Que hablara un poco de una manera un poco extraña de los espíritus animales, sabemos la importancia del conocimiento disperso, de la importancia de ese conocimiento del empresario que es muy difícil de transmitir, de la enorme importancia que tiene la innovación para ofrecer mejores bienes y mejores servicios. Tenemos una vasta bibliografía, inclusive recientemente, Phelps, el premio Nobel, estableció 2 libros sobre, inclusive el último habla del dinamismo económico, a través justamente. Y Alberti un poco se adelanta, un siglo y medio, y habla de por qué era importante un empresario. Porque era no solo el marco de la Constitución y las instituciones, sino también alguien que las utilizara. Ahora, ¿por qué las instituciones sirven para el crecimiento económico? Muy rápidamente y muy sencillamente. Primero, porque la división de poderes, el gran invento de Filadelfia, aparte del control judicial, sobre el cual voy a hablar después, es eficiente. ¿Por qué esta división de poderes es eficiente? Porque permite primero una cuestión, 2 principios muy claros. Primero, la estabilidad. Sé cómo se van a tomar las decisiones, sé con qué límites y sé con qué control judicial posterior. Por lo tanto, ya sé que si yo voy a invertir mi tiempo, mi dinero, mi energía, mi imaginación en una actividad futura, voy a tener, por lo menos, una transparencia en la toma de decisiones. Y el segundo elemento es la estabilidad. Todos sabemos de los costos de la información. La información es costosísima y además es asimétrica, no es igual entre unos y otros. Por lo tanto, imaginemos que la regulación de la actividad que yo voy a hacer es una regulación a través de una ley, que es lo que establece la Constitución. ¿Qué ventaja tiene la ley? Bueno, la ley tiene varias ventajas. Primero, es en 2 cámaras. Es muy importante que haya 2 cámaras, porque si hay 2 cámaras decidiendo por mayoría simple, es como una cámara decidiendo por 2/3. Es decir, los costos de transacción de una norma votada por 2 cámaras es mucho el equivalente a 2/3 de una única. Por eso a veces se establecen ciertas reglas como 3 lecturas y demás. Es decir, que haya costo de transacción establece que es una norma más estable. Quiere decir que para reformarla voy a tener un costo muy elevado. Segundo punto, la ley es pública. Es pública hasta en los detalles. Las comisiones son públicas. Las sesiones plenarias son públicas. Algunos me dirán que los debates en las sesiones son dramáticamente inútiles. Estoy completamente de acuerdo. Pero no hay mayor secreto en su sanción. Al ser pública, las comisiones parlamentarias necesariamente van a consultar a los sectores interesados. En algunas circunstancias se va a dar un equilibrio de opiniones de partidos políticos, pero también de grupos de interés, grupos ecologistas, sindicatos, cámaras empresarias, y hay entonces un debate público que permite
esa situación y esa decisión es estable. Entonces, ¿qué significa? Que esa norma de la ley va a ser necesariamente eficiente. ¿Por qué? Primero, porque es pública. Segundo, porque es estable, la conocemos. El costo de conocer una ley, que es un costo muy elevado, cambiar un código, imagínense el costo que tiene. ¿Cuántos abogados han leído un nuevo código? A veces nos preguntamos. Todos sabemos lo que costó en 1870 que el nuevo Código Civil. Tardaron 20 años en aplicarlo. Porque ni los jueces ni los abogados se tomaban el trabajo de conocerlo profundamente. Es decir, a veces preferían aplicar derecho colonial. La importancia entonces de la estabilidad de la norma. Pero la división de poderes tiene otra ventaja. Yo dije que la Constitución es un contrato de largo plazo. Todo contrato de largo plazo necesariamente tiene una estructura de gobierno. Governance. ¿Por qué? Porque si no, ¿cómo hacemos para aplicar un contrato necesario, para ser de largo plazo, necesariamente un contrato lacónico, de términos generales? ¿Cómo lo hago para aplicarlo a la realidad? Por supuesto, a través de la ley. Pero, ¿qué nos permite a las personas? Y en esto me parece muy interesante esta visión contractaria o contractualista de la Constitución, que por otro lado tiene un fundamento económico muy notable en la obra de varios economistas, pero está muy reconocida en la obra de James Buchanan. Si ustedes, ¿cómo debato yo el contrato? El contrato lo debato cuando la norma se me va a aplicar. Y la norma se me va a aplicar, de alguna manera yo tengo medios judiciales de debatir la constitucionalidad de esa norma. Entonces, de alguna manera, se reabre el debate legal en sede judicial, con pautas precisas, conocidas previamente. Entonces, de alguna manera, como ese working, la Constitución, este contrato constitucional, es una novela por entregas. Es decir, cada decisión judicial restablece el debate constitucional y por eso nos permite tener una sociedad pluralista y abierta, porque nuevos temas serán debatidos. Y esto lo sostenía Alberdi, por supuesto con mucho más Sarmiento, pero aún Alberdi cuando planteaba esta idea de la Constitución como instrumento económico, es una visión justamente escribió para que lo leyeran abogados, para que lo leyeran jueces y que lo leyeran los habitantes. Entonces, si yo tengo una Constitución vigente y aplicable, tengo ya de por sí una teoría, un fundamento y una teoría de crecimiento económico. ¿Por qué? Porque me va a permitir, primer punto, establecer reglas claras, después estabilidad, después garantías frente al abuso regulatorio. Y ahí, por eso son tan dañinos los decretos de necesidad de urgencia. Y por eso deberíamos completamente desterrarlos. Si la Argentina, para decir qué dos problemas tiene la tragedia argentina, corporativismo económico, somos los hijos del duce económicos. Mucho más de lo que nosotros creemos. Y la segunda es la idea que se puede legislar por decreto. Si dije la ley, sabemos cómo es. Bueno, del decreto no sabemos cómo es. No sabemos nada. Se reúnen directores
con amigos, y tienen el Estado prebendario fascista. Fascista es una expresión quizás un poco extrema y a lo mejor desagradable, ¿no? Pero si lo quieres, un Estado corporativo. Tenemos una economía corporativa. Estamos mucho más cerca de Ugo Spirito, el economista del fascismo, que lo que estamos de Alberti, de Adam Smith, de Sarmiento, de la Constitución, o de los economistas modernos. A unos economistas modernos más progresistas. Entonces, la institucionalidad es el primer paso. Yo dijera, ¿cuál es la primera regla? Ahora, volviendo un poco a sus preguntas y que ¿cómo están las instituciones actualmente en Argentina? Bueno, muy mal. No hace falta que resalte lo obvio. Tenemos muy debilitada la división de poderes. ¿En qué? Miren, ¿cómo hagamos un poco de historia. Hagamos un poco de historia. ¿Cómo transformó Adolfo Hitler la República de Weimar, con todas sus opciones, en un Estado totalitario en un plazo muy reducido, estrictamente en 3 años? ¿Cómo hizo? Usó 2 instituciones que estaban en la Constitución de la República Alemana, de Weimar, y que están en nuestra Constitución. Lo que nosotros llamamos el estado de sitio y la intervención federal. Primero intervino el Land de Baviera, de Prusia, y puso a un hombre de su confianza, Hermann Göring, como ministro presidente, con poderes totales y absolutos de interventor federal. Y después, a raíz de un incidente, un incendio en el Palacio Legislativo, estableció el estado de excepción. Y con esas 2 instituciones, tan argentinas, diría casi, estableció el estado totalitario. ¿Cómo estamos ahora? Fíjense, muy sencillo. Tenemos, por la emergencia, no se dijo estado de sitio, pero por la emergencia de la pandemia, el Congreso dejó de legislar. El presidente comenzó a legislar por decreto. Segundo paso, el presidente establece las reglas de poder con los gobernadores, a los cuales, a través del sistema tributario argentino, se permite ciertas formas de presión muy importantes. Es decir, utilizando un control federal muy fuerte por un lado y la emergencia por el otro, nos ha sumido en un estado no democrático. Nos parece que todavía no ha llegado a situaciones extremas, no, pero sin duda es un estado en el cual las libertades individuales, y sobre todo las libertades económicas, están fuertemente restringidas. Fíjense todo lo que no podemos hacer. No podemos importar. El gobierno elige empresarios a los cuales se les da beneficios extraordinarios. A veces me da una terrible tristeza no poder importar ropa, algo que afecta a los sectores más empobrecidos de nuestra sociedad, y se les obliga a pagar ropa, textiles, desorbitadamente caros. Es decir, una especie de castigo particularmente grave. Se les impone a todo un sector extremadamente dinámico, como el sector agropecuario, impuestos
absurdos, sin ningún fundamento, establecidos, ¿sí? Permanecieron en la Constitución en 1866, los impuestos a la exportación, porque había que pagar la guerra del Paraguay, y después prácticamente cayeron en desuso, y ahora los tenemos como extraordinarios impuestos a las exportaciones agropecuarias. Y se subsidia a los sectores más ineficientes. Es decir, es una política, es decir, un bloqueo autoimpuesto. Todo este sistema sería extraordinariamente difícil de hacer en una sociedad en la cual existiera verdadera división de poderes, y para empezar, funcionamiento activo del poder legislativo, y, otro punto, una verdadera vigencia del control judicial. Es decir, escuchamos tonterías todo el tiempo. ¿Ustedes se imaginan decir que vamos a ampliar la Corte Suprema y vamos a darle tantos miembros hasta que voten como nosotros queremos? Que más o menos. Estas son situaciones inadmisibles en una sociedad democrática moderna. No lo puede hacer Roosevelt. Cuento, una sola vez en Estados Unidos se amplió el número de miembros. En 1868, la Corte Suprema de Estados Unidos tenía 5 miembros. Pero ocurría, había terminado la Guerra Civil, que había sido atroz. Y de golpe, quienes gobernaban se dieron cuenta que los miembros de la Corte, había algunos que eran esclavistas. El presidente de la Corte era un estado del norte, que había quedado en el norte, pero había estado en el norte que también eran esclavistas. ¿No? Que sin... Por lo tanto, entonces se hizo esta ampliación a 9. Cuando Roosevelt, que tenía 2/3 de la Cámara de Representantes y 2/3 del Senado, en 1936 quiso ampliarla, los senadores, para decirlo en términos, le cajonearon el proyecto a su adorado presidente. Y lo hicieron porque sabían que el contrato, ese contrato constitucional, era preeminente contra la vigencia de la Constitución. Y fue, creo, con todas las idas, venidas y cambios, y la Corte Suprema de Estados Unidos la que aseguró que Estados Unidos fuera una economía dinámica, vueltas y idas, pero que asegurara, mire, en algún momento de mi vida yo tuve una amistad con el juez de la Corte Suprema de Estados Unidos, Antonin Scalia. No coincidíamos en todo, coincidíamos bastante poco, pero debo decir que una vez que lo invito a dar una conferencia en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, comienza diciendo: la principal función de la Corte Suprema es asegurar la división de poderes. Acto seguido sacó la Constitución soviética, se puso a leerla. ¿Y por qué lo hizo? Miren, dice, esta Constitución está mejor escrita que la Constitución de Estados Unidos. Sin embargo, no regía. ¿Y saben por qué no regía? Porque no había división de poderes. Y si no hay división de poderes, no hay derechos individuales. Y creo que esa división, me parece central. Ustedes me preguntan si la Constitución tiene los mecanismos. Sí, los tiene. Efectivamente los tiene. Por supuesto, hay un riesgo. El principal riesgo que tenemos es la teoría de lo que se llama la teoría de la emergencia. Es decir, bueno, estamos en una emergencia. Y como estamos en una emergencia, no podemos cumplir con las normas. Entonces, cuando fue la crisis del 2008 en Estados Unidos, me tocó participar en un seminario con el economista de Stanford, John Taylor. Y él sostuvo en el 2008 una doctrina que me parece que después en un paper la explicitamos. Y es que en situaciones de emergencia no deben cambiarse las normas, porque si se cambian las normas, aún se aumenta
la incertidumbre haitiana, digamos. Por lo tanto, en momentos de emergencia deben confirmarse las normas para que todos sepamos cuál va a ser nuestra manera de actuar. Por supuesto, ¿y qué hacemos con las crisis? Bueno, tenemos soluciones, por ejemplo, soluciones negociadas, Coasianas, diríamos, ¿no? Por el llamado teorema de Coase. O otras situaciones, pero no la idea equivocada de que yo voy a dictar una norma de emergencia que va a aumentar la incertidumbre, que va a hacer incumplibles contratos y entremos en un marasmo que finalmente no sepamos cómo salir. Fue luego que ocurrió en Argentina después de la crisis del 2001. Se dejó cumplir todo, se aplicaron, hicieron cuasimonedas y finalmente nadie pudo volver a un orden establecido. No porque el orden anterior fuera particularmente ejemplar, pero de todas maneras tenía una situación que parecía bastante controlada. Esa creo que es una. Y después la idea, yo creo que en la Argentina hay otro problema muy grave, que es producto del corporativismo, que es de la excesiva regulación. No voy a negar la importancia que tiene el gasto público y la inflación, eso es obvio. Pero diría otro tema. Además de eso, tenemos la crisis de que no podemos crecer nunca, porque las reglas son tan complejas, tan imposibles de cumplir y tan arbitrarias. Por ejemplo, todo el sistema laboral está armado por un sistema corporativo estricto, como fue la Carta de Laboro. Con lo cual, el que tiene una pequeña empresa que tiene 1 o 10 empleados, tiene el mismo régimen que el que tiene 500. Con otros medios para... Por lo tanto, es muy probable que juicios laborales los fundan. Todos conocemos pequeños empresarios fundidos por juicios laborales. Hay, por supuesto, una industria del despido, y hay, por supuesto, una industria de los accidentes, una extraña confabulación entre abogados, actores y demandados, y jueces, toda una visión ideológica fuertemente corporativa, que es necesario cambiar. Cambiar también por el obrero. Cambiar también porque para asegurar que si hay un despido, todos puedan recibir una compensación rápidamente. No los abogados, no los peritos y otros. Sino que la empresa pueda continuar. Pero pueda continuar válidamente. Estos temas, el sistema tributario argentino, además del problema de que los impuestos son elevados, tenemos el problema de la complejidad. Todos hemos escuchado la situación italiana, que en Italia supuestamente la región del norte subsidia al sur. No sé si era cierto en Italia, sí se sé que es cierto en la Argentina, donde las provincias altamente competitivas subsidian a las provincias no competitivas. Además de toda distorsión que produce el sistema de coparticipación federal de impuestos, en los cuales no importa el gobierno que tenga una provincia, siempre va a recibir la misma cantidad de impuestos si tenga un buen gobierno o un mal gobierno. Es decir, estas también son instituciones distorsionadas y que nos llevan a una situación imposible. ¿Se puede salir? Obviamente. Se puede salir. Cada vez que todo eso... Mira, es cierto que la Argentina tiene una cultura del desaliento, bien justificada, ¿no? Cuando uno tiene crisis de 70 años, más 80 años, digamos, cuando la inflación empezó y nunca terminó, salvo excepciones, el desaliento es comprensible. Pero yo disiento con las soluciones particularmente heroicas. Creo que la solución argentina debe compensar por un cambio regulatorio, no por una simplificación tributaria.
pero sobre todo terminar con los problemas institucionales fundamentales. No más DNU, no más delegación legislativa, segundo punto central. Y cuando hay delegación legislativa, que sea una delegación por agencias. Por supuesto, el Congreso puede delegarle al Banco Central, siempre y cuando el Banco Central se esté constituido de acuerdo a su carta orgánica, es decir, por ejemplo, creado por ley y estabilidad para los funcionarios. Pero no el Ejecutivo unitario, al cual se delega a un presidente que finalmente lo termina delegando un director general. Entonces un director cualquiera, nombrado a dedo, dispone sobre la vida de las personas. El sistema laboral yo diría que es el más rápido. Y además hay sistemas para resolverlo. De hecho, tenemos la solución. El sistema de la construcción funciona perfectamente bien. Tenemos que adoptar el mismo en otras instancias. No es tan complejo. No se requiere demasiada... Por supuesto hay sectores... El problema de la mala regulación es que crea sectores muy amplios que se benefician de la mala regulación. Por ejemplo, los subsidios indirectos por la prohibición de importaciones. Eso tiene nombre y apellido. No sabemos bien quiénes se benefician. Sabemos bien quiénes se perjudican, somos todos nosotros. El problema de la Argentina, entonces, es, como diría Mancur Olson, la lógica de la acción colectiva. Los más organizados dominan los menos organizados, es decir, nosotros. El paso debe ser lento, pero cumplir la Constitución es un gran adelanto. ¿Por qué? Porque cumplir la Constitución permite ya de por sí, no hay de legislación ejecutiva, sino hay decretos legislativos, un buen sistema de control judicial que puede empezar a funcionar, le permite, llamémosle desorganizados, enfrentar sectores fuertemente organizados, ¿no? A grandes remas. Sobre todo en las provincias aparecen organizaciones extremadamente poderosas que impiden y bloquean el ingreso de sectores más abiertos. Ocurre todo el tiempo. Tenemos el problema con las farmacias, que son casos bastante dramáticos, hay otros casos actuales. Entonces creo que esos son pasos que se pueden dar, no son tan difíciles. Y si lo hacemos con inteligencia, no son tan dramáticos. Pero no podemos justificar la economía corporativa, porque la economía corporativa es la justificación de una estructura jurídica autoritaria. Este es un país donde todavía se lee a Carl Schmitt, prohibido en gran medida en Europa, prohibido, no físicamente prohibido. Es decir, acá todavía se cree que el presidente es quien ejerce la soberanía. La soberanía es nuestra, es del contrato, es de la contrata constitucional. Por lo tanto, ustedes me preguntan si hay esperanzas. Puede haberlas. Estamos dispuestos a hacer este programa. No es tan complicado. No estoy proponiendo ninguna fantasía. No estoy proponiendo proyectos económicos insólitos. Es mucho más fácil que el tema. Primero, el presidencialismo es mejor que el parlamentarismo. Primera regla. Contrariamente a lo que la gente cree, los sistemas parlamentarios son los que dieron origen a los autoritarismos. Segundo tema, creo, y me parece central, recordemos que los que han mantenido la división de poderes han tenido siempre economías consolidadas. El mejor ejemplo es Suiza. Suiza no es una economía que estaba creada para el crecimiento económico, mantuvo la división de poderes aún en circunstancias terribles, salió adelante. El Reino Unido tiene un sistema
particularmente complejo, pero de todas maneras mantuvo el Parlamento siempre y logró restablecerse. En cambio, las sociedades que han caído en sistemas corporativos, aún con condiciones muy favorables, no les ha ido tan bien. Y esto es un punto que debemos entender. Solo podemos llegar al crecimiento de la misma manera que llegamos a la libertad, que es a través de la Constitución. Esta idea del contrato constitucional. Y que la manera del crecimiento económico es la competencia y no el sistema corporativo de asignar ganadores, que parece nuestra regla desde hace 70 años. Nos fue muy bien cuando cumplimos la Constitución. No nos fue tan bien cuando dejamos de cumplirla. Por lo tanto, creo que es algo que hay que comenzar a analizar y restablecer. Nos va a llevar tiempo, probablemente. Pero creo que la crisis espeluznante en la cual estamos inmersos nos tiene que llevar a la reflexión y a la sensatez. La insensatez la pueden tener los países ricos. Nosotros ya no somos ricos. Podemos serlo, pero entonces lo mejor es volver a la sensatez. La sensatez es cumplir con la Constitución, competencia económica, una economía abierta, una sociedad abierta. Y los resultados son bastante rápidos. Por supuesto, nadie nos cree. Me preguntabas sobre si hay una ideología. No, sí, a ver, no sé si tanto sobre ideología. Ah, ¿Eh? es verdad. Es una ideología, no es una vieja ideología. Estos son algunos de los temas. Todos hablan de la época de Rosa, sí, por supuesto. Pero después, desde diría, por supuesto, 1862, y aún antes, existe, sí, presidentes con mucho poder en la Argentina, pero respetuosos de la división de poderes, es decir, digamos, el presidente de la mayor popularidad de la historia, que es Hipólito Yrigoyen, y por un largo periodo, respeta la división de poderes. Lo mismo el presidente Alvear, inclusive presidentes que son semidictatoriales, que son producto del fraude, como el general Justo, respetan la división de poderes, es decir, no hay en eso. Yo creo que la pendiente seria hacia el autoritarismo es el año 47, cuando se hace el juicio de la Corte Suprema. Y ese es un momento, esa destitución fue realmente un quiebre del cual la Argentina todavía no se recupera plenamente. Ahora, una ideología, sí, ha habido una ideología muy fuerte. De ahora están más bien en desuso, pero tuvo toda una idea de pensamiento autoritario a partir, yo diría, por supuesto, de los años 40, muy fuerte en los años 60. Recuerden que hubo gobiernos militares, fueron gobiernos naturalmente autoritarios y de poder concentrado, que destituyeron jueces y demás. No quiero necesariamente hablar de eso, pero ahí ha habido una fuerte ideología, bueno, de quién manda, para qué manda, cómo manda. Es decir, toda esa visión, muy fuerte el pensamiento político alemán. Yo ya cité a Carl Schmitt, que se leyó en la Argentina y se enseñó mucho tiempo. Todos los autores españoles de la época del Instituto de Estudios Políticos de Madrid, que eran, obviamente, un periodo oscuro en la historia española, es decir, no hay duda que todo ese periodo
falangista, no sé cómo llamarlo. Fue un periodo fuertemente autoritario. Y esa visión, que en gran medida se alejó de la tradición argentina y también de la tradición norteamericana, más allá, recordemos que cuando se dictó nuestra Constitución, las dos fuentes que existieron eran la norteamericana y la suiza, las dos repúblicas que existían. La siguiente fue la nuestra, digamos. Y la Constitución argentina sirvió de ejemplo. De alguna manera la Constitución, la tradición de Filadelfia, digamos, llegó a otros países también a través de la Argentina. Ahora, hay una muy fuerte creencia de que la división de poderes es una anécdota. Hay un famoso fallo de la Corte Suprema en la época del gobierno del doctor Menem, en la cual Peralta se llama, en el cual se habla que la división de poderes es una especie de tradición del pasado, pero que no existe en la actualidad. Es decir, que no existe con tanta importancia. Y sin embargo, lo que vemos que es de la mayor importancia. Y cuando nos alejamos de ella, entramos en una pendiente de decadencia, no solo política, económica. Es decir, hay una decadencia económica al alejarnos de la división de poderes, de los frenos y contrapesos y de las formalidades institucionales. Cuando nos alejamos del contrato constitucional, vamos camino a la decadencia. Y es una decadencia que ya lleva demasiado tiempo. Y es trágica. Entonces creo que llegó el momento, no en forma dramática, porque esto no es para grandes cambios. En realidad es cumplir con la Constitución que tiene ya 150 años. Y es cumplir con ciertas reglas básicas de una sociedad pluralista. Y después es justamente salir de toda esa regulación por decreto espeluznante que existe también en las provincias y en los municipios, una falsa creencia federal que solo sirve por aumentar impuestos y regulaciones, una verdadera tragedia de anticomunes. Para citar el libro de Hitler que se llama The Gridlock Society, ¿no? Sociedad bloqueada. Esta es una sociedad bloqueada, a la cual se utiliza un grupo de gente muy bien organizada, y entonces aparecen cosas extraordinarias. Sindicalistas multimillonarios, empresarios no competitivos y exitosos, los abogados más exitosos son los abogados que en otros países no existen, los laboralistas. Entonces, todas estas distorsiones tan profundas indican hasta qué punto es el estado de nuestra decadencia. Pero esto es producto de una ideología, no ha sido solamente de casualidad. La idea del presidente único, la idea del poder único, la idea de que no se puede dividir, eso es la tradición que se sigue enseñando en algunos lugares. Nos ha demostrado hasta qué punto abandonar el pluralismo, que asumir una sociedad amigo-enemigo, nos lleva a consecuencias catastróficas. Si vivir en la Constitución es mucho más exitoso que lo que podemos imaginar. No se requieren conocimientos particularmente complejos, cuestiones relativamente sencillas. Y creo que hay que decirlo. Afortunadamente, estas cosas que muchos hemos dicho en la Argentina ante yo diría, desprecio muy generalizado, ha cambiado el tiempo. Ahora sabemos que la Argentina ha dejado de ser un país rico para ser un país pobre, un país que ha multiplicado la pobreza de una manera alarmante, un país en el cual ya no nos reconocemos. Nos reconocemos los argentinos en general, ¿no? Entonces creo que es un momento que nos debe llevar a una reflexión.
tomarnos las consecuencias del derecho seriamente. Hay que hacerlo. Manos a la obra. Doctor, usted ha sido muy, muy amable con nosotros, realmente ha expresado y hablado con maestría sobre la Constitución, eh, y eso lo hace un gran docente y un gran conocedor de la Constitución. Siempre es bueno tenerlo presente, así que le agradezco a usted y a todos los que nos están viendo, a toda la audiencia, que nos acompañan en esta serie de ciclos semanales todos los miércoles, 18 horas, en el canal de la Fundación Libertad y Progreso. Muchísimas gracias, doctor, Gracias a usted. por todo. Hasta luego.